En 2021, Otep Shamaya fue una de las personas que mostró denuncias de abuso contra Marilyn Manson. En un mensaje publicado en sus cuentas de redes sociales, acusó a Manson de abusar de su actual esposa Lindsay Usich. Manson y Usich habían estado saliendo desde 2012 y se casaron en secreto en 2020. Otep escribió en un comunicado que ella salió con una mujer que era amiga de Usich, y Usich llamaba a su casa a altas horas de la noche histérica porque Manson estaba borracho y drogado, amenazando su vida, arrojándole cuchillos que se clavaban a la pared y agrediéndola verbalmente. Otep afirma: advertencia, vienen opiniones impopulares. Hola a todos. Está bien, he recibido muchas solicitudes con respecto a mis pensamientos sobre Manson. Normalmente no hablo de cosas personales, pero dado que está surgiendo toda esta evidencia de que ha agredido sexual y físicamente a varias mujeres y menores, sin mencionar que es sexista y simpatizante de los nazis, he decidido contarte lo que sé. Yo era una gran admiradora suya. Incluso usé su camisa en Ozfest cuando la gente lo culpaba por Columbine, y lo he conocido muchas veces. Tenemos amigos en común, incluido el hijo de Gene Simmons, Nick Simmons. Manson incluso le dijo a uno de mis fanáticos que me tenía miedo después de que se lanzó Sebastra, lo que tomé como un enorme cumplido. Pero luego salí con una mujer que era amiga de su actual esposa Lindsay y de su hermana gemela, que está casada con James Iha, de A Perfect Circle. Y Lindsay solía llamar a nuestra casa en las primeras horas de la noche y nos decía que estaba histérica porque él estaba completamente drogado, amenazando su vida, arrojándole cuchillos que se clavaban a la pared y agrediéndola verbalmente. Le ofrecimos muchas veces que viniera a mi casa porque él nunca me enfrentaría con esa mierda, créanlo. Pero lamentablemente ella no lo hizo. Entonces mi ex se quedó con ella en el teléfono hasta que Manson se dio cuenta de que ella estaba hablando por teléfono con alguien. Y ahí fue cuando se calmó. Pero luego comenzó a llamar en las primeras horas de nuevo. Nos decía que estaba paranoico, enloquecido y que acusaba a su esposa de engañarlo con una persona imaginaria que según él tenía cabello rubio, con un bigote rubio, llamado Don, a quien según me dijeron él vio en sus cámaras de seguridad fornicando a su esposa. Así que mira, esto es desgarrador para todas las mujeres a las que ha lastimado, pero también para todos los fanáticos que siempre lo apoyaron, como yo. Pero él no es el mal luciferino que todos creen que es. Es solo un adicto violento que elige intimidar y, según los informes, ataca física y sexualmente a mujeres que cree que son más débiles que él. Yo simplemente digo que se pudra. Otep. La descripción de los eventos de Otep coincide con la de las otras mujeres que presentaron cargos en contra de Manson. Hasta el momento, Manson tiene más de 5 denuncias en su contra.